Muy bien. Hoy tenemos 3 temas. Primero es un enlace, miércoles de vivienda, desde Jalisco. El segundo es está aquí el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y vamos a presentar junto con Adelfo Regino los caminos artesanales que estamos haciendo. Son más de 300 kilómetros de caminos artesanales en distintas comunidades, además del programa de mantenimiento de las carreteras federales sin cuota, libres del país. Las 2 cosas van a presentarse el día de hoy. Y la otra, está aquí con nosotros Luisa María Alcalde, y nos va a presentar los 3 decretos que salieron ayer de las 3 reformas que fueron presentadas en el periodo extraordinario. La primera, la orientación para que el INE pueda constituir una comisión que, junto con las autoridades federales, en caso de que el partido político lo solicite, puedan revisar la historia o el historial de los candidatos de los partidos vinculados con para saber si están vinculados a algún delito. La segunda tiene que ver con aplazar la reforma al Poder Judicial de 2027 a 2028, y la tercera, una iniciativa que presentó el diputado Monreal para que haya anulación de las elecciones en caso de demostrarse que hay injerencia extranjera. Va a presentar las 3 iniciativas que ya fueron publicadas, que ya son decretos. En el caso de las reformas constitucionales, pasaron por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y por más de 20 diputaciones estatales. Entonces vamos con los 3 temas y después pasamos a las preguntas. Vamos entonces primero al enlace, por favor. Adelante. Estamos bien concentrados allá en la tele. Adelante, buenos días, gobernador. Pablo. Hola, presidenta, me da mucho gusto saludarla desde Jalisco y sobre todo con este gran programa de vivienda federal que hoy aterriza aquí en nuestro estado. Usted sabe, presidenta, que Jalisco es considerado el Silicon Valley de Latinoamérica. La industria electrónica participa aquí desde hace décadas y estamos en el municipio del Salto. Este corredor industrial participa importantemente, sobre todo en el diseño y producción de semiconductores. Aquí en Jalisco se producen y se diseñan el 70% de los semiconductores que se generan en el país. Con ellos se producen automóviles eléctricos, computadoras, servidores de inteligencia artificial, etcétera. Es decir, es muy importante para todos los trabajadores de la industria electrónica tener vivienda digna aquí en el corredor industrial del Salto. Aquí está Erika, nuestra beneficiaria, presidenta, y ella tiene 2 hijos y una hija que son ingenieros, uno medioambiental, por cierto, y también forman parte de este ecosistema. Por lo tanto, que llegue este programa de vivienda al Salto es verdaderamente importante para el desarrollo de la industria electrónica. Quiero decirle que este desarrollo, con la participación de la iniciativa privada, también con la participación del gobierno del estado de Jalisco próximamente, que estamos aportando más de 20 hectáreas de terreno para el desarrollo de 2.500 viviendas en todo el estado de Jalisco, no solo en la zona metropolitana, nos va a ayudar mucho en lo que usted ha mencionado, presidenta, de darle una vivienda digna a toda la gente de Jalisco. Yo de verdad quiero reconocer este gran esfuerzo que su gobierno ha hecho y cuente absolutamente con todo el respaldo de Jalisco. Finalmente, presidenta, esto nos ayuda mucho a empoderar a las personas. Hay un libro muy bonito que se llama El misterio del capital, de Hernando de Soto, que describe perfectamente este desarrollo de cómo la gente, a través de tener una vivienda, puede crecer
personal, social, familiarmente, y esto es extraordinario para Jalisco y para México. Presidenta, cuente siempre con nosotros y le mando un respetuoso saludo. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Adelante, Edna. Sí, desde el Salto Jalisco nos despertó una lluvia muy intensa, por eso nos ve aquí resguardados. Tengan el gusto de estar en este conjunto habitacional bonito, Presidenta. Está con muchas áreas libres, muy abierto, pasillos profesionales, muy bonito, Presidenta. Vamos a comentar los datos que corresponden a Jalisco. Aquí la meta se incrementó de 29.500 viviendas nuevas a 75.743. O sea, el reto es bastante amplio. Vamos ahora con 5.664 viviendas en avance, con 14 proyectos. 8 proyectos de CONAVI con casi 2.000 viviendas y 6 de Infonavit con casi 4.000. También en materia de regularización, aquí en Jalisco vamos bien, Presidenta, 4.673 estructuras declaradas por el INSU. Todo este programa, pues, la inversión será superior a 45.500 millones de pesos. Y comentar que en Infonavit también el mejoramiento de créditos tienen una meta bastante amplia, más bien ya concretaron 490.531 casos de mejora de créditos. Entonces, nos tenemos que apurar un poco más. Aquí con el gobernador vamos a trabajar más de la mano para avanzar más rápido. Gracias, Edna. Octavio. Presidenta, muy buenos días. Aquí estamos en el fraccionamiento Infonavit Parques El Triunfo, en el Salto, Jalisco. Ese es el evento 25 de miércoles de vivienda, Presidenta, para el Infonavit. Y ya en 87 fraccionamientos en todo el país estamos entregando vivienda. De los 87, Presidenta, 29 están totalmente colocados entre los derechohabientes. Ya son más de 21.500 familias que han recibido su vivienda, y este mes de junio vamos a abrir 13 fraccionamientos más para seguir colocando vivienda. Aquí en este fraccionamiento, que es El Triunfo, son 384 viviendas, y este día le vamos a entregar la llave de su casa a 48 familias. Quiero aprovechar, Presidenta, para agradecerle al gobernador Pablo Lemus Navarro por los apoyos que hemos recibido, a la alcaldesa del Salto, a María Elena Farías Villafán, que han sido muy importantes estos apoyos para poder llevar a cabo estos desarrollos, y desde luego a la desarrolladora de la vivienda, se llama Afile, porque la verdad están muy bonitas las viviendas, están muy bien hechas. Y si usted no tiene inconveniente, Presidenta, procederíamos a entregarle la llave de su casa a Erika Adriana Zaragoza Sánchez para que nos la muestre. Erika, adelante. Gracias. Pues vamos a mi casa. Ay, qué bonita. Platícanos, Erika. Buenos días, Presidenta. Pues primeramente agradecerle que haya impulsado este programa para la vivienda del bienestar en todo México, y pues hoy estar en Jalisco, ¿no? Este proyecto Viviendas Dignas, con una características peculiares, que son 60 metros cuadrados que no había habido en mucho tiempo en la vivienda. La altura son 2.70, que la hacen súper fresca, muy amplia. Y pues nada, agradecer al gobernador, al director del Infonavit, que hayan hecho este proyecto realidad para muchas familias, y sobre todo a usted, que lo haya impulsado en su sexenio. Y pues nada, feliz, contenta de tener esta vivienda. Aparte, pues yo pagaba renta, y pues si era una renta pues cara, para mí pues es 8,000 pesos, y pues ya ahora sí que va a ser mi casa.
Bienvenida a mi casa, presidenta. Y le mando un cordial saludo el señor David. Ya no voy a pagar 8,000, van a ser 4,000 pesos y pues la vivienda va a ser mía. O sea, Erika tiene su vivienda propia. Eso es lo más espectacular de todo. Y pues agradecerle y que siga con más proyectos y más planes. 2 ingenieros van a vivir en esta casa. Bueno, uno lo va a visitar y otro va a estar conmigo. Y tratando de formar comunidades y colonias con gente trabajadora, que estamos en este lugar. Ya voy a pertenecer al Salto. Y pues bienvenida y gracias. Le mando un cordial saludo a mi papá David Francisco Zaragoza. Y saludos a todos. Y crean en el programa. Muchas gracias, Erika. Muchas felicidades. Gracias, gobernador. Gracias, Octavio. Gracias, Edna. Felicidades. Presidente, muy cordiales. Saludos. Saludos. Muy bien. Vamos ahora con Jesús Esteva. Sí. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informando los avances del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, el Megabachetón y los caminos artesanales. Como saben, la red federal de carreteras tiene 52,000 kilómetros, 40,000 la red libre de peaje y 11,500 la red de autopistas de cuotas. Este año hace una inversión histórica, 50,000 millones de pesos, 18,000 kilómetros de intervención en repavimentación y 100,000 empleos a generar. Adelante. Voy a empezar por regiones, voy a ser breve porque está extenso. Son 3,170 kilómetros en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. Las localidades beneficiadas principalmente, Ensenada, Mexicali, Cabo San Lucas, Ciudad Juárez, Gómez Palacio, Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales, Fresnillo, Zacatecas. Ahí se ve el eje transpeninsular. En color vino es la intervención 2026, en verde lo que se hizo en 2025 y como ven, bueno, ya iniciamos, llevamos 12%. Aquí se ven algunas imágenes de los tramos que se están trabajando. Adelante. En la región noreste son 2,110 kilómetros en 2026, localidades beneficiadas: Ramos Arizpe, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Matamoros, Monterrey, Escobedo, García Juárez, Matehuala, Moctezuma, Guadalupe, Fresnillo, Calera, Río Grande. Aquí ya llevamos el 16%, inició en marzo y estaremos terminando en diciembre. Algunas imágenes de los tramos que se están trabajando. Pasamos a la siguiente región, región centro-occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Como ven, hay continuidad, prácticamente todas las vías principales, la 70, la 80, la 90 en Jalisco. Algunas de las localidades beneficiadas: Jesús María, San Francisco del Romo, Manzanillo, Tecomán, Armería, Silao, Irapuato, Salamanca, Cámbaro. En Jalisco, Zapopan, Tlaquepaque, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. En Michoacán, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zacapu, Marabatío, Lázaro Cárdenas. Nayarit, Tepic, Bahía de Bandera, San Blas y Querétaro, Santiago, San Juan del Río, Tequisquiapan. Ya llevamos el 18%. Adelante. Región Centro, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, casi 2,000 kilómetros de intervención en 2026 y algunas de las localidades beneficiadas: Atlacomulco, Chalco, Texcoco, Toluca, Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ometepec, Ciudad Sagún, Huejutla, Huetamo, Cuernavaca, Guajuapan de León, Pinotepa Nacional. Eso más adelante voy a mencionar el programa Lázaro Cárdenas, Atlisco, Apizaca, Huamantla. Ya llevamos el 15% de avance. Adelante. La región sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 3,140 kilómetros. Algunas de las localidades beneficiadas: Campeche, Ciudad del Carmen, Escárcega, Arriaga, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Pinotepa Nacional, Puerto Ángel, Puerto Escondido, Pochutla, Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Macuspana, Acayucan, Coatzacoalcos, Celestún y Mérida. 14% de avance al día de hoy. Adelante.
Finalmente, bueno, parte de estos trabajos los hacemos ya con los trenes de repavimentación. Para este año estaremos invirtiendo casi 10,000 millones de pesos de los 50,000 en los trenes de repavimentación. Ya tenemos 20, 11 estarán llegando el próximo mes y con esto tendremos un tren en cada estado. Son 192 máquinas las que están ya trabajando por administración con este nuevo esquema. Estamos llegando casi a 4,000 kilómetros atendidos con esta de los 18,000 y son, están ya para todos los estados. Adelante. En cuanto a megabachetón, que es el otro programa, una es la conservación que llaman periódica o repavimentación y la conservación rutinaria, que es atención de baches, calafateo de grietas, limpieza de cunetas, limpieza de maleza. Al día de hoy, le estaremos dando 2 vueltas a la red federal completa en este año. Son 239 cuadrillas, 1,500 trabajadores y 1,900 máquinas. Adelante. Además, estaremos adquiriendo 62 equipos de bacheo que también nos van a permitir atender la parte de la conservación que le llaman rutinaria, que les acabo de describir. Estos estarán llegando también en los próximos 2 meses. Ya fueron las licitaciones. La siguiente. En cuanto a conservación de autopistas, Capufe trae 4,000 kilómetros para este año, está atendiendo 129 plazas de cobro y 4,000 kilómetros de repavimentación y bacheo, además de atender 22 puentes. Adelante. En cuanto a cómo trabajamos, tenemos un sistema de control, evaluación y monitoreo de carreteras, donde los centros SICT recorren todas las semanas la red federal libre, hacen un levantamiento de los baches. Es un sistema que incorporó Jesús, no existía. O sea, alguien llamaba, daba una queja de que había un bache o alguien, según el tiempo en que se había intervenido la carretera, se incorporaba. Y Jesús incorporó este sistema de control, evaluación y monitoreo. Entonces, tanto a nivel satelital como a nivel de calle o a nivel de tierra, pues van pasando, van haciendo el análisis de cómo está la carretera y a partir de ese análisis sistemático de ingeniería científico es que se decide en dónde se hace una intervención profunda y dónde se hace una intervención solo de bacheo. Así es, y tenemos estas pantallas en la oficina del secretario, donde damos seguimiento, que también en los momentos de contingencia nos sirven para ubicar interrupciones. Este es el nivel de detalle que tenemos, bache por bache, si ya fue atendido, el seguimiento que se da, y además ya estamos incorporando inteligencia artificial con cámaras que nos permiten hacerlo mucho más rápido pasando los vehículos. Muy pronto les estaremos presentando el sistema ya con los avances que se han desarrollado. Adelante. Además traemos caminos rurales, que también es una de las acciones. Ahí tenemos 10 trenes trabajando también por administración, son equipos propios de la SICT. Aquí lo que se hace es estabilizar lo que son la base con cal, con diferentes tratamientos que estamos dando, ya sea fresado, riegos de emulsión, y estamos inclusive incorporando y haciendo pruebas con sargazo. En fin, ya estamos con muchos trabajos interviniendo en estos estados. Los 10 trenes ya están trabajando y estaremos atendiendo este año 409. El sargazo son fibras, entonces esto nos permite tomar tensiones y esto se incorpora con diferentes productos. Ya el Instituto Mexicano del Transporte tiene tramos de control y vamos a estar, además de utilizarlo para adoquines en banquetas, también para estabilizar bases y también hule de llanta, en fin, diferentes productos, y tenemos ya los tramos de control. Y como ven, con esto alargamos la vida de estos caminos que también son muy importantes. Son los caminos alimentadores, son los caminos sacacosechas. Adelante.
En cuanto a conservación de carreteras, en el programa Lázaro Cárdenas del Río traemos 1,162 kilómetros. El año pasado atendimos más de 800 kilómetros, este año estaremos atendiendo 226. Nada más para dimensionar la intervención aquí, es el equivalente a la red vial primaria de la Ciudad de México. Lo que se está haciendo, y en muchos casos es reconstrucción, es decir, entramos a las capas inferiores, las estabilizamos y luego colocamos la capa de repavimentación. Entonces estaremos atendiendo toda la Mixteca poblana, la Mixteca oaxaqueña y parte de la guerrerense. Adelante. En cuanto a caminos artesanales, aquí en coordinación con el INPI, con Adelfo, el año pasado se hicieron 432 kilómetros, 135 caminos, aquí son 136,000 habitantes beneficiados. Estos se hicieron en Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Y para este año la presidenta nos instruyó a invertir 6,000 millones de pesos, y de aquí a que termine la administración se van a estar invirtiendo cada año 6,000 millones de pesos. Son casi 900 kilómetros, 388 caminos. Ya se llevaron a cabo 143 asambleas, ya se iniciaron los trabajos y estos son en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Adelante. Al cierre de la administración, de acuerdo a la programación que tenemos, habremos atendido el total de la red federal. Aquí, adelante, podemos ver cómo avanza 2025. Adelante. Bueno, aparecían cómo iban, se va atendiendo la totalidad de la red, que eso es lo que haremos en la administración. Ahí se va viendo cómo van apareciendo y volviéndose en color vino toda la red federal libre de peaje. Y ese es el programa de gestión de pavimentos que estamos atendiendo. La siguiente. Y aquí, bueno, la inversión en total para este año son 70,000 millones de pesos en conservación de carreteras, en caminos alimentadores y en caminos artesanales. Al día de hoy, en cuanto a infraestructura, en inversión de infraestructura carretera y de conservación, tenemos 3,042 licitaciones, 1,703 adjudicadas por 70,000 millones de pesos, 558 en proceso y 781 que estarán en junio por el restante 50,000 millones de pesos. Eso es lo que estamos trabajando. Y tenemos un último video muy breve, adelante, para agradeciendo pues a las camineras y camineros que trabajan y conservan las carreteras. Adelante. ¡Atención! Para todo México llegó el bachetón. Con el Megabachetón 2026 seguimos rehabilitando y dando mantenimiento mayor a la red carretera federal libre de peaje. Con el apoyo de 1,435 trabajadores, hemos atendido 37,295 baches, lo que equivale a 119,344 metros cuadrados. Además, 7,203 trabajadores han repavimentado 1,392 kilómetros de carreteras federales libres de peaje a lo largo de todo el país, es decir, 10,470,000 metros cuadrados, equivalentes a 1,467 canchas de fútbol profesional. Y con el uso de 20 trenes de pavimentación, se han intervenido 3,510,000 metros cuadrados de carreteras. De esta forma y con una inversión para este año de 50,000 millones de pesos, el Megabachetón 2026 avanza para seguir conectando a la población a través de vías rehabilitadas, modernas y en óptimas condiciones. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gracias, Jesús. Bueno, normalmente Jesús presenta las nuevas carreteras o la ampliación de carreteras. Entonces hoy lo dedicamos a la repavimentación, bacheo, con este modelo nuevo que tiene SICT, a caminos artesanales y caminos rurales, que ahora se está incorporando nuevas tecnologías para poder hacerlos de más largo plazo. Normalmente entra la máquina
y en el camino de tierra solamente lo arregla. Y ahora se están incorporando otros materiales que permiten que dure mucho más tiempo. Además, están todas las nuevas carreteras y puentes que está haciendo la SICT, escuelas, y ahora también van a hacer los hospitales, la SICT. Bueno, vamos con Luisa María. Por acá. Muchas gracias, Presidenta. Para informar respecto a 3 reformas para fortalecer nuestra democracia. Adelante. Bueno, como sabemos, hubo un periodo extraordinario que se realizó en las últimas semanas. Ayer, martes 2 de junio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en su versión vespertina, ya estas 3 reformas, 2 constitucionales, una legal, 2 presentadas por la Presidenta de México. La primera respecto a la elección al Poder Judicial, una reforma constitucional. La segunda respecto a la verificación de integridad de candidaturas, también está propuesta por la Presidenta. Y una tercera respecto a la nulidad de elecciones por intervención extranjera. Esta iniciativa, propuesta por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados. Adelante. Fueron aprobadas por la mayoría calificada, 2/3 partes, de la Cámara de Diputados y del Senado. Como sabemos, las reformas constitucionales requieren también pasar por los congresos locales. Fueron aprobadas por 25 congresos locales, concluyendo así todo el proceso legislativo. Por ello, dado que ayer fueron publicadas en el Diario Oficial, estas reformas entran en vigor a partir de hoy. Los partidos que votaron a favor, Morena, PT y Partido Verde, y en contra de estas 3 iniciativas, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Vamos a ver el contenido, lo hemos visto anteriormente, pero retomemos un resumen sobre de qué tratan estas 3 iniciativas. Adelante. La primera tiene el objetivo de fortalecer y facilitar la elección al Poder Judicial. Número 1, se mueve la fecha, ya no se realizaría en 2027, pasa a realizarse en 2028, para que no se combine con la elección que de por sí será una de las elecciones más grandes de la historia, y darle tiempo para que la ciudadanía pueda conocer los candidatos de manera separada, todos aquellos que quieran ser nuestros juzgadores. Por ello, la elección se realizará el 4 de junio de 2028. Número 2, se facilita la elección para la ciudadanía. 2 cosas importantísimas. Número 1, reduciendo el número de candidaturas. Ya vivimos esta experiencia y sabemos que si hay muchos candidatos es complejo conocer las opciones. Se reduce el número de candidaturas y se simplifica el diseño de la boleta, donde podamos ver con claridad quién es el que está proponiendo, qué poder está proponiendo y cuál es la materia, la especialidad, y reduciendo el número de opciones es mucho más fácil que la ciudadanía pueda participar y conocer a las personas. Número 3, se homologa la metodología y criterios de evaluación de los comités de evaluación de los 3 poderes y se incluye el examen de conocimientos para poderse aplicar a todos aquellos que quieran participar. Finalmente, se garantiza que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, en la misma casilla, para que no sea complejo y la ciudadanía sea más fácil que participe, y que los votos se cuenten en las casillas donde fueron emitidos. Es decir, no trasladar las boletas a los distritos, sino que se cuenten ahí en las casillas. Adelante. Vimos una crítica que decía, ya se echaron para atrás, reconocen que su reforma se equivocaron. Falso. En realidad, esta reforma reitera el carácter democrático de elegir al Poder Judicial y se reafirma facilitando la participación ciudadana a partir del ejercicio que ya vivimos. Un ejercicio inédito, por primera vez en la historia de este país, los ciudadanos votamos de manera libre, informada por quienes serán nuestros juzgadores. Número 2.
La siguiente iniciativa, adelante, tiene el objetivo de blindar los procesos electorales de candidaturas provenientes de todos los partidos políticos que tengan posibles vínculos con la delincuencia organizada o actividades delictivas. El INE crea una comisión conformada por 3 consejeros y consejeras. La comisión recibe de forma voluntaria, subrayo voluntaria, por parte de los partidos políticos, los listados, ya sea totales o parciales, de las candidaturas y los remite a las autoridades de seguridad, de inteligencia, de procuración de justicia y del sistema financiero para su análisis. Las autoridades advertirán la existencia o no de un riesgo razonable, sin señalar el asunto que derive del riesgo, y lo informará la comisión en condiciones de confidencialidad. La comisión notificará a los partidos políticos si existiera un riesgo razonable para que, bajo su estricta responsabilidad, resuelvan si procede o no su registro. Adelante. Críticas. ¿El INE será juez y parte en este proceso? No. El INE no investiga, no emite un juicio sobre la integridad de las candidaturas ni resuelve sobre su registro. El INE solo será el vínculo institucional para facilitar el intercambio de información de manera ágil de las instituciones que tienen la información de inteligencia y seguridad y los partidos políticos. Son este puente. Es un mecanismo a modo para perseguir o desacreditar candidaturas. Falso. Es un mecanismo voluntario, es un mecanismo confidencial para que los partidos políticos tengan información relevante antes de postular y sean ellos quienes asuman con responsabilidad la decisión de hacerlo o no. Y la crítica contraria, fíjense cómo critican esto, pero también dicen no se establecen sanciones, no se hace obligatorio para los partidos y candidatos cuando existe un riesgo razonable, es entonces una simulación. No, de establecerse sanciones se acusaría a la autoridad de entrometerse en la vida interna de los partidos políticos cuando únicamente lo que se pretende es poner a disposición la información relevante y que los partidos políticos tomen las decisiones. Adelante. Finalmente, la tercera, respecto a la nulidad de elecciones por intervención extranjera. Esta iniciativa presentada por el diputado Monreal es una modificación constitucional donde se establece como causal de nulidad las elecciones federales o locales cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales. Aquí aclaro, el artículo 40 de la Constitución ya establecía, por supuesto, la prohibición de intervención extranjera en las elecciones mexicanas de tiempo atrás. ¿Qué es lo novedoso? La consecuencia. Esa intervención puede derivar en una nulidad de la elección. ¿Quién toma esa determinación? Las autoridades electorales, los tribunales electorales. Finalmente, la crítica se establecen causales ambiguas y discrecionales que abren la puerta a que cualquier cosa puede interpretarse para anular una elección. No es así. La reforma solo estableció el principio general en la Constitución. Ahora tocará la discusión sobre las leyes secundarias que permitan una discusión donde se desarrollen los criterios, los estándares de prueba y las reglas de aplicación en las leyes secundarias. Eso tendrá que hacerse en un plazo no mayor a 90 días. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Luisa. Muy claro. Bueno, vamos a las preguntas ahora sí. A ver. Gracias, presidenta. Hoy traigo un poco de temas diferentes. El primero, justamente lo que acaban de anunciar sobre la reforma judicial, sobre este cambio. Hay un debate en las redes
sobre comentarios de algunos miembros del Poder de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos la ministra Lenia Batres. Se ha generado un fuerte debate público en las redes sobre qué tan importante debe ser la formación y la experiencia jurídica para quienes imparten justicia. De hecho, según lo que acaba de leer Luisa María Alcalde, hasta se harán exámenes de conocimiento. En ese contexto, ¿usted qué considera cuál debe ser el perfil ideal de un juez, de un ministro, de un magistrado? La reforma incluye examen de conocimientos, como se acaba de anunciar. ¿Qué peso deben tener la preparación técnica, la trayectoria profesional y el compromiso social? Eso sé que usted siempre insiste en ese tema, para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia que se quiere construir en el país. Son para mí dos temas y sobre todo no hay que analizarlo de manera aislada. Hay que analizarlo en función del sistema o del poder judicial que tuvimos durante tantos años, porque si no, no se entiende por qué la reforma. Una Suprema Corte decidida por los presidentes, fíjense la diferencia, porque formalmente se decidía por el Senado de la República, pero el esquema de propuesta de un ministro de la Corte o ministra de la Corte era: el presidente enviaba 3 nombres y el Senado, por mayoría calificada, decidía entre esos 3 nombres. Si no se ponían de acuerdo, se enviaba otra terna, y si no se ponían de acuerdo, entonces el presidente elegía. Entonces, al final, la decisión de la terna pues es del presidente de la República. Zedillo hizo la penúltima reforma al Poder Judicial, cambió a todo el Poder Judicial anterior, renovó al Poder Judicial a imagen y semejanza del presidente de la República, porque así fue. Y se consensaba pues en lo que fue aquel régimen, que era el régimen del PRIAN. Entonces, entre el PRI y el PAN se ponían de acuerdo quiénes para que tuvieran la mayoría calificada y así decidían quién participaba como ministro. La propuesta que hace en su momento el presidente López Obrador es que los elige el pueblo, que ya no los elige el Senado y que ya no los elija, en este caso, la presidenta, sino que los elige el pueblo. ¿Qué otro problema tenía el Poder Judicial anterior? El nepotismo, reconocido incluso por la propia Corte anterior. Más del 50% de quienes participaban en el Poder Judicial eran primos, hermanos, sobrinos. Y supuestamente había una carrera judicial, pero en realidad no le existía. Era pues el amigo, el primo, el hermano, el conocido que participaban dentro de la Corte. Entonces volvió en realidad una élite de los mismos que se iban reproduciendo. Y muchos de ellos, así como fue en el periodo neoliberal, pues tenían mucho vínculo con los poderes económicos. Entonces estaban dedicados a ayudar a los poderes económicos del país. Al elegirse por el pueblo, el objetivo es que hagan justicia de manera lo más imparcial posible, siguiendo la Constitución y las leyes de México, y que no influya un poder sobre las decisiones que se toman, sino que sea una decisión de ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados elegidos por el pueblo. Bueno, se hizo una primera votación. En la votación, pues todos participamos en esa votación, eran muchísimos nombres, incluso hubo la crítica del famoso acordeón, pues porque todo el mundo teníamos que llevar. ¿Por qué no íbamos a votar? Porque de otra manera era imposible acordarte cuáles eran los nombres que habías elegido previamente, porque era una cantidad enorme por la que votamos. Bueno, tomando en cuenta esa experiencia y también la experiencia de la elección, entonces, ¿cómo se planteó la primera reforma al Poder Judicial? El Ejecutivo nombra una comisión, el Legislativo nombra una comisión y el Poder Judicial otra comisión. Esas comisiones reciben propuestas de la gente que se quiere autoproponer o que alguien proponga, presentan su currículum
y se establece en la Constitución que tienen que tener el 8 de promedio, cartas de recomendación y varias consideraciones que se establecían. Una vez hecha la primera elección, pues entonces con esa experiencia que se tuvo, se dice, a ver, primero va a ser muy difícil que en el 27 se vote por todo, porque vas a votar en algunos estados por el gobernador, por el diputado local, por el diputado federal y por el presidente municipal. Ya son 4 boletas. Si aparte le agregas otras 4 boletas del Poder Judicial y además, como estaba planteado antes, de que tenía que ser en una casilla distinta, pues entonces se iba a votar por las elecciones establecidas en términos federales en el 27 y tenías que moverte a otra casilla para votar por el Poder Judicial. Entonces hubo muchos planteamientos. Es más, la mayoría de la gente dijo, ¿por qué no se mueve al 28? Va a ser mucho más fácil. Nos escuchamos y dijimos, bueno, vamos a moverla al 28, analizamos, dijimos iba a ser muy complejo, hablamos con el INE, nos dijo sí, tienen que ser 2 casillas distintas, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces hicimos un planteamiento, ¿para qué? Para que sea la elección al Poder Judicial en el 28 y en caso de proponerse la revocación de mandato se pueda hacer el mismo día, en la misma casilla. Eso es lo primero. Lo segundo, en vez de que sean, ¿cuántos candidatos? Eran 3, ¿verdad? 3 candidatos por cada puesto elegido por la Comisión del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial. Son 2, nada más, ya no son 3, ahora van a ser 2. Y se pone la posibilidad de poder hacer un examen adicional a todos los requisitos que venían antes, de tal manera que se garantice pues que si vas a ser juez de penal, pues tengas ciertos conocimientos sobre lo penal. Si vas a ser juez civil, puedas tener ciertos conocimientos sobre lo civil. Luisa María es abogada, por eso pregunto. Entonces, sobre cada una de las características o de las disciplinas que tienen que cubrir los jueces, pues que se haga un mínimo examen que pueda garantizar pues que sí conocen ese tema. Entonces, se incorporan estos 2 temas y también la forma de votar, que la boleta sea más sencilla, porque todos los que votamos en el 25, pues la verdad era muy compleja la boleta. Y entonces eso llevó a toda esta crítica de que si los acordeones o no, pues no había manera de votar si no llevabas en un papelito uno, porque se dijo que había una orientación, falso. Si no llevabas una hoja en donde dijeras, bueno, pues ya elegí a estos, voy a votar por esto. Entonces, para evitar todo eso, se simplifica la boleta, se simplifica la elección y además se nombra una sola comisión de las 3 comisiones que puedan tener relación con la SEP, por ejemplo, a ver si es válido su título o no es válido su título, si es válido la calificación que obtuvo o no es válida la calificación que obtuvo. Entonces, esa comisión va a estar en contacto con las autoridades para ver si se cumplen los requisitos y luego ya cada comisión pues hace las especificidades. Entonces, se simplifica, pero se mantiene lo más importante, que le elija la gente, que le elija el pueblo, porque es lo mejor que puede haber. Hay quien piensa que el pueblo es tonto y que no tiene la capacidad de elegir a sus jueces, magistrados o ministros. Nosotros pensamos todo lo contrario, que la gente tiene toda la capacidad para poder decidir quién quiere que participe. Hay otros ejemplos en el mundo, en el propio Estados Unidos, con excepción de la Corte, se elige a los jueces. Igual. O sea, no es que también ahora sea el único. No, aquí somos el único porque elegimos a todos, desde la Corte hasta el juez, digamos, de menor escala en el rango del Poder Judicial. Entonces, pero en otros países también se eligen jueces, ¿no? Entonces, eso es en torno al Poder Judicial y lo más importante, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Gracias, presidenta. Y bueno, perdón, olvidé presentarme. Soy Aisa García, del Canal Internacional Telesur. Usted todos los miércoles en la mañanera presenta el tema de la vivienda. Y eso es muy importante porque se avisa de la entrega de viviendas en tal o más cual lugar, en otro estado.
hace un tiempo tengo un tema guardado de quejas que llegan a Telesur, cartas y cosas así, y es un caso que me llama mucho la atención. Es algo incómodo sobre fiscalías, impunidad y defensa del patrimonio, pero tiene que ver con defensa del patrimonio de las familias, de vivienda, tiene que ver con Nuevo León. Cientos de afectados hay por el caso Proyecto 9. Nos han escrito mucho, denuncian que después de años siguen sin vivienda, sin el dinero que invirtieron en ese Proyecto 9 y sin justicia. Hablan de un presunto fraude inmobiliario multimillonario y de investigaciones que durante mucho tiempo no avanzaron. No tienen nada que ver con su gobierno, fueron en otra época. Más allá de este caso, ¿cree usted que qué se le puede decir a estas personas que sienten que la justicia no ha operado a su favor porque no tienen influencia? Usted contó cómo era antes el sistema judicial acá, porque no tienen dinero y se impone las influencias por encima de la solidez de las pruebas. ¿Qué mensaje le daría a este tipo de personas? Bueno, primero que en este caso particular, que nos puedas dar los datos para poder entrar en contacto con ellos y poder apoyarles, asesorarles. Justamente es el cambio en el Poder Judicial, que al ponerse una denuncia, sea civil o penal, el Poder Judicial pueda resolver más rápido. Ahora le voy a pedir también a Luisa que platique cómo ahora los juicios van a ser mucho más rápidos que en el pasado, porque también hubo esos cambios. Comento esto también, no sé si este caso sea viviendas del Infonavit, pero hay casos de fraude de algunas inmobiliarias y hubo otros casos del Infonavit del pasado que ahora pues está investigando la Fiscalía, los responsables, porque se vendieron viviendas que nunca se construyeron y la gente sigue pagando. Ahora ya no, porque ya se resolvieron esos casos. Hubo casos también de gente que pidió su crédito para vivienda y le dijeron, tu vivienda está aquí, y acabaron siendo viviendas de 20 metros cuadrados sin servicios. Entonces la gente seguía pagando su crédito sin poder ocupar la vivienda porque era imposible ocupar la vivienda. O algunos otros casos en donde la vivienda quedaba tan lejos del lugar donde se trabajaba que dijeron, bueno, para tener un patrimonio pido un préstamo. Cuando ya se van a vivir ahí, pues son 3 horas de ida, 3 horas de vuelta a su lugar de trabajo y deciden pues dejar la vivienda y de todas maneras la seguían pagando. Entonces hay casos de ese tipo que todavía está trabajando el Infonavit, que son las viviendas abandonadas, que en algunos casos han sido ocupadas, en otros casos sí está la persona, pero ya no sigue pagando porque, por ejemplo, ya no tiene el trabajo para que se le pueda descontar del cheque del Infonavit. Entonces esa parte todavía se sigue trabajando, pero evidentemente pues damos la asesoría. No sé si quieras platicar, Luisa, de los tiempos. Con mucho gusto, presidente. En efecto, la reforma consistió en varias cosas, pero una muy relevante es que lo que era el Consejo de la Judicatura se, cambia y ahora se creó el Tribunal de Disciplina. Como sabemos, se creó una nueva institución y se separó toda la parte administrativa. Entonces hoy tenemos un órgano administrativo separado del Tribunal de Disciplina, cuyos magistrados son electos también por el pueblo. Este Tribunal de Disciplina, dentro de sus funciones, están 2 cosas muy relevantes que antes, se hacían de manera ordinaria, pero no como tal focalizada. Por un lado, detección de corrupción. Dan seguimiento a los jueces, a los magistrados, incluso a los propios ministros de la Corte, respecto a que haya un comportamiento acorde a todos los principios que deben tener los juzgadores, y detectar irregularidades proceden y pueden llegar incluso a suspender a jueces o juezas o magistrados, a juzgadores.
Y por el otro lado, lo que tiene que ver con las tardanzas. La mayoría de las quejas que recibe el órgano de disciplina tiene que ver con las tardanzas. La tardanza de la justicia, no me han resuelto. Entonces, este tribunal no solamente, digamos, puede establecer sanciones a los juzgadores, sino que hace procesos en donde se evalúe, a ver, ¿dónde están los grandes problemas? Puedo identificarles yo algunos, las notificaciones estatales, ahí se está atorando, ese es el cuello de botella. Entonces, hace planes precisamente para poder mejorar con un sistema de justicia más ágil, aparte de que se establecieron plazos máximos en la propia ley orgánica adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia reforma no solamente cambia el sistema de elección de los juzgadores, sino que pretende resolver los problemas de fondo, corrupción y también las grandes tardanzas en la justicia mexicana. Entonces vamos a ir viendo cómo este tribunal, que es muy reciente, lleva 8 meses en funcionamiento, está madurándose, pero ya inicia con cambios importantes para la reducción de tiempos y que los mexicanos y mexicanas tengan un verdadero acceso a la justicia. Presidenta, hay un tema que no podemos, que no puedo obviar aprovechando que usted me dio la palabra, y es preguntarle sobre la relación México-Estados Unidos. Durante años, la presión de Estados Unidos hacia México se concentró en temas migratorios o en temas comerciales, con los tratados de libre comercio. Hoy pareciera que el eje se está desplazando hacia la seguridad, los cárteles e incluso señalamientos sobre actores políticos mexicanos. Mi pregunta es si a usted le preocupa que la lucha contra el crimen organizado esté evolucionando de un tema de seguridad a una herramienta de presión política o económica sobre México, y cómo proteger la relación bilateral, usted habló el domingo de eso, sin poner en riesgo la soberanía ni la estabilidad que su gobierno busca proyectar, por ejemplo, con el Plan México. Lo primero es que no es nuevo, es decir, otros gobiernos, leí aquí hace unos días las memorias de Miguel de la Madrid, o sea, desde entonces, y lo dice él mismo en sus memorias, el narcotráfico va a ser un pretexto, así lo dice, para influir en México. Lo dice así, tal cual en el texto, no es nuevo. Dice, y eso, fíjense, va a seguir creciendo. Así lo pone en sus memorias. Estamos hablando hace más de la Madrid terminó en el 88, pues por lo menos casi 40 años. Entonces eso es lo primero, siempre ha sido una presión. Ahora pues es uno de los elementos centrales. Lo primero es, el Estado mexicano utiliza todo lo que está en su poder en términos de la legalidad para combatir a la delincuencia organizada. No es aquella cosa de la fuerza del Estado y sale los militares, como en el caso de Calderón, de la guerra contra el narco. Son las leyes, es la investigación, es la inteligencia, es la justicia y al mismo tiempo la atención a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos. Entonces es público y notorio todo lo que hemos hecho, tanto el gobierno, el presidente López Obrador y nosotros, fortaleciendo la inteligencia y la investigación para la detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada, que cometen delitos. ¿Cómo? Pues a través de las carpetas de investigación, la orden de un juez para la detención o el cateo de un inmueble, y a partir de ahí pues todo el trabajo que se hace. Ha habido más de 50,000 personas detenidas desde que nosotros entramos, vinculadas con distintos delitos.
que tienen que ver con delincuencia organizada. Muchos pueden ser del fuero común, pero están vinculados con algún grupo delictivo. El Consejo Nacional de Seguridad decidió enviar a 92 personas a Estados Unidos que pedían su extradición por considerar que era benéfico incluso para México en términos de la construcción de la paz y la seguridad. Y podemos hablar de las detenciones de niveles muy altos en los grupos delictivos que ha hecho el Ejército, la Marina y el Gabinete en General de Seguridad. Recientemente, ayer o antier, se detuvo a un miembro del Cártel de Sinaloa por parte del Gabinete de Seguridad, de una jerarquía muy alta. ¿Cómo? Pues con la ley en la mano. Hay orden de aprehensión, se detiene, o en caso de haber alguna flagrancia. Entonces, no se nos puede decir que no estamos actuando. Tan estamos actuando que los homicidios dolosos en nuestro sexenio disminuyeron en 49%. 49%. Yo los reto a que me digan en qué país del mundo, con la población que tiene México, han disminuido los homicidios dolosos en 49% en 18 meses o en 20 meses. 19 meses, que es hasta mayo. Entonces, pues claro que estamos trabajando y al mismo tiempo estamos construyendo escuelas, yendo casa por casa a buscar a los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro, con los programas de bienestar y distintos programas de Jóvenes Transformando México que ayudan o que evitan que un joven se incorpore a la delincuencia o incluso un joven que de alguna manera tiene vínculos, poderlo incorporar a otras actividades. Ahí está un programa, dos programas, uno que se llama Jóvenes Unen al Barrio y otro que se llama Reconecta con la Paz, en donde, por ejemplo, en Reconecta con la Paz, un joven que cometió un delito, se le da la oportunidad que se incorpore a este programa, que le permita vincularse pues con una actividad distinta, apoyado por tutores y por su familia, en el caso de, pues de que tenga una familia que quiera seguirlo apoyando. Entonces son muchos programas y muchas acciones que van construyendo la paz en México. Nos falta, sí, todavía nos falta, pero vamos avanzando. En el caso de extorsión, por ejemplo, que es uno de los delitos que más afecta a la población, pues se hizo una estrategia antiextorsión, un cambio en la Constitución, un cambio en la ley que permite que la gente ya no tenga que ir a denunciar al Ministerio Público, sino que al denunciar ante un policía sea suficiente para que se haga la investigación y pueda haber detención. Pasó de ser la víctima de extorsión, la única víctima, e todos somos víctimas cuando ocurre una situación de este tipo y el Estado actúa. Entonces, vamos avanzando. Eso es lo primero. Lo segundo es las recientes, lo segundo es la coordinación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. México ha tenido coordinación, colaboración de distintas maneras a lo largo de su historia con Estados Unidos. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, somos vecinos. Cuando entramos nosotros y entra después el presidente Trump, recuerden ustedes que en su discurso inaugural pues habla mucho sobre el tema de México y el narcotráfico. Entonces nosotros de inmediato nos pusimos en contacto con la nueva administración para buscar un mecanismo de entendimiento de cómo podemos colaborar, cómo podemos coordinarnos para atender un fenómeno o un problema común, ayudar a evitar que entren drogas a los Estados Unidos y al mismo tiempo pacificar a nuestro país. Fueron varios meses de trabajo. Ellos tenían la intención pues de participar, digamos, en operativos en nuestro país. Nosotros siempre dijimos no, denos la información, colaboramos de distinta forma,
pero en los operativos participan las instituciones mexicanas. No pueden participar instituciones extranjeras ni personas extranjeras, porque eso violaría nuestra soberanía. Entonces fueron varios meses de trabajo para poder encontrar el mecanismo de trabajo conjunto. Finalmente se logra, viene el secretario de Estado, Marco Rubio, a México, y ahí no es que se firma, porque no se firma formalmente, pero ratificamos que es el entendimiento para nuestros gobiernos para trabajar conjuntamente el tema de la delincuencia organizada y apoyarnos mutuamente. Entonces, hasta ahí vamos muy bien, tanto que el propio gobierno de Estados Unidos en diferentes momentos distintos de sus miembros, desde el secretario de Estado hasta la vocera de la Casa Blanca, dijeron: estamos colaborando muy bien con México, histórico, nunca antes visto la manera en que estamos colaborando. Decidimos también apoyar en el tema de migración y buscar un mecanismo que le permitiera, sobre todo a las personas extranjeras que estaban cruzando por nuestro territorio, tener una alternativa en México o, en su caso, ayudar a que regresaran a su país, si es que así lo decidían. Entonces, eso lo seguimos haciendo. Tanto que, a ver si tienes la gráfica de migración. O sea, vean el nivel de encuentro, se llama, que son personas que quieren entrar a los Estados Unidos y son detenidas por CBP, que es la agencia de Estados Unidos que en la frontera detiene a personas que quieren cruzar sin papeles. Entonces, se redujo 97.5%. Y hay reuniones y trabajamos y colaboramos y buscamos la manera de que la gente tenga la opción de quedarse en nuestro país o regresar a su país si es un extranjero. Y si son mexicanos, pues evidentemente el desarrollo económico del país, los programas de bienestar, todo lo que hacemos, pues evita que la gente quiera cruzar. Mientras mejor esté el acceso al empleo en México, pues la gente no se va en general no se va por gusto, se va por necesidad. Entonces, esto se logra pues porque los mexicanos ya cruzan menos, porque quieren quedarse en el país y también pues por el trabajo que estamos haciendo, incluso hablando cuando se forman caravanas, hablando con las caravanas, buscando que no lleguen a la frontera norte para que de manera humanitaria siempre, porque nosotros no usamos la fuerza, sino de manera humanitaria, hablando con todos, buscando mecanismos para que o se queden en México con algún tipo de empleo o puedan regresar a su país o al lugar de donde vinieron. Entonces, fíjense la colaboración. ¿Estos son datos de Estados Unidos? Estos son datos de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, un entendimiento en migración, en asuntos que tienen que ver con el narcotráfico. Cuando ellos deciden declarar a una serie de grupos delictivos como terroristas, nosotros dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque terrorismo en México es otra cosa. Es un grupo que utiliza actividades de este tipo, incluso para dañar a la población civil, con un objetivo muy concreto de derribar a los gobiernos o contra un gobierno. Así está en el Código Penal, el terrorismo. Entonces, nosotros no podemos aceptar que se les llame terroristas a estos grupos porque su objetivo es otro. Eso no quiere decir que no sean grupos delictivos, que haya que trabajar para pacificar a México y detener a lo que llamamos generadores de violencia. Entonces, pues un trabajo coordinado. Cuando nos nombran terroristas, nosotros hacemos un cambio en la Constitución mucho más fuerte que la Ley de Seguridad Nacional para decir, si agentes extranjeros vienen a México, para que no se use el tema del terrorismo para una injerencia mayor, o un injerencismo, no mayor, sino un injerencismo, pues vamos a poner los límites en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Entonces,
todo va muy bien, colaboramos, hasta que se presenta el caso de Chihuahua. Entonces, el caso de Chihuahua son agentes, ahora sabemos que eran de una de las agencias de Estados Unidos, que participan en territorio en una actividad, que como lo dijo ayer, lo aclaró la Fiscalía, por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio. Notificaron a la Fiscalía, que todavía siguen investigando cómo fue todo eso, y es la Fiscalía General de la República quien llega al lugar y empieza a desmantelar el laboratorio. Entonces, cuando ocurre eso, pues nosotros decimos, bueno, pues están, ¿quiénes son primero? Bueno, son estas personas, y hay otras 2 personas también, 2 personas que lamentablemente perdieron la vida, porque como lo dije desde el primer momento, primero está lo humano. Entonces, más allá de que no esté acorde con nuestras leyes, pues todos lamentamos la pérdida de una vida humana. Entonces, primero pues daré el pésame y nuestra preocupación y lamentamos pues la pérdida de las vidas. Pero al mismo tiempo la Fiscalía dice, pues vamos a investigar, porque ¿cómo es que 2 agentes extranjeros que no estaban certificados o acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como dicen nuestras leyes, participan en esta actividad? Y la Fiscalía abre su carpeta de investigación. Pedimos que los otros 2 agentes que estaban pues se retiraran del territorio, se acreditaran, los que no habían participado en esta actividad. Entonces decidieron que mejor se retiraban, que ya no los iban a acreditar. Y otras personas que vienen a trabajar a México, que tienen sus labores especiales, pues está regulado cómo participan. Bueno, viene eso y después viene la solicitud con carácter de urgente de la detención para extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador en funciones y un presidente municipal en funciones. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿qué pruebas hay? Todavía no presentan las pruebas. 2 de los 10 deciden entregarse a Estados Unidos. En ese tema vamos. Y la Fiscalía abre sus propias carpetas de investigación a los 10 para saber si los delitos de los que se les acusa, pues hay pruebas sustantivas para poder hacer su investigación. Entonces, de todas maneras es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, ¿es un interés real? Porque nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobiernos en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? ¿A un senador, a un presidente municipal? La gente, el pueblo. Entonces, si hay pruebas, pues entonces la Fiscalía hace su trabajo, pero tiene que haber pruebas. Si no, ¿cuál es el sentido? Entonces, por eso el domingo dije, vale la pena preguntarse. ¿Por qué? Pues por la historia que existe y lo que ha venido ocurriendo y las campañas que hemos tenido en contra. Si realmente es un asunto jurídico, si realmente es un asunto de querer pacificar a México, si realmente es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada o hay otros intereses, como la elección de Estados Unidos en noviembre o la elección que vamos a tener el próximo año. Lo hice como pregunta. Entonces, es muy importante que el pueblo de México, más allá de la investigación que haga la Fiscalía, se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Porque, y lo dije así, viene un gobernador, y no es porque sea de Morena, porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano, del PRI,
actuaríamos exactamente de la misma manera, de la misma manera. Porque el asunto es quién eligió a las personas y si hay pruebas para retirar del cargo a una persona y detenerla que está en esas condiciones. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía ha detenido presidentes municipales que están vinculados con la delincuencia organizada. ¿Quién lo ha denunciado? La propia gente. Una gran diferencia. Es muy distinto. Entonces, es muy relevante preguntarse, porque dicen, es que ya hay revistas, periódicos, que ahora es el narcopartido, el narcogobierno, que es la narrativa que traen desde el 2024 y desde antes. Entonces, en esta narrativa, en esta ofensiva mediática y de redes sociales, que es principalmente pagada por la ultraderecha mexicana y de otros lados del mundo, pues es muy importante que nos preguntemos, bueno, ¿quién juzga eso? Porque si viene este caso de un gobernador y luego viene otro gobernador, de cualquier partido, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego viene otro gobernador, y luego otro gobernador, y luego otro gobernador, ¿quién se vuelve el elector? Por eso lo dije así el domingo. ¿Quién elige entonces a las autoridades? Nosotros siempre hemos dicho, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, ahora, si hay una investigación, hay pruebas suficientes de los delitos, es otra cosa, ya la Fiscalía actuará y le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero es muy relevante cuestionarnos la situación que estamos viviendo y la visión de largo plazo, porque no es una visión coyuntural, y la responsabilidad de la presidenta y las autoridades mexicanas en este caso. Porque es hasta dónde somos nosotros quienes decidimos en México y hasta dónde es de fuera quienes deciden por nosotros. Entonces, es muy importante esta reflexión. Por eso dije siempre, este es un tema de soberanía. Soberanía, además, en nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo. Pone el 39 constitucional. Es muy relevante, porque no solamente es el territorio, no solamente son nuestras leyes, nuestra Constitución y la defensa de que aquí decidimos los mexicanos, colaborando y coordinándonos. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Es muy profundo, muy profundo. ¿Quién decide en México? El pueblo. Por eso decía la presidenta, no, decide el pueblo. El pueblo nos puso donde estamos. Y nosotros respondemos a esa soberanía. ¿A quién respondemos? Al pueblo. Por eso es muy relevante. Y la campaña que ha venido de afuera, de dentro, de todo, o sea, es la ultraderecha internacional vinculada con la ultraderecha mexicana, que lo que dicen es, no, es que la presidenta está cubriendo delincuentes. No, pues no es eso. Es mucho más profundo que eso. Que la Fiscalía haga su trabajo, pues mucho más profundo que eso. Es quién decide en México. Y eso debería preguntárselo todas y todos los mexicanos. ¿Y hasta dónde permitimos que otros decidan por nosotros? Eso es lo que está a debate hoy. Y las decisiones que tomemos hoy van a influir en nuestros hijos y en nuestros nietos y en nuestros bisnietos. La decisión que tomó Santana pues influyó en la historia de México de tal manera que perdimos la mitad del territorio o más de la mitad del territorio.
La decisión que toma Juárez, el valiente Juárez, el gigante Juárez, de decir, no participo en el gobierno de Maximiliano, porque Maximiliano lo invita a participar en su gobierno, y Juárez dice, no, yo no voy a participar en el gobierno de un extranjero en nuestro país. Porque la soberanía es de aquí. Al contrario, me voy a ir a luchar por la segunda independencia de México. Y se logra la segunda independencia. Imagínense ustedes, imagínense que Juárez hubiera dicho, bueno, sí, me voy con Maximiliano. Imagínense. Bueno, las decisiones que uno toma influyen en el futuro. Imagínense si en el 2006, bueno, en 1988, el ingeniero Cárdenas hubiera dicho, sí, participo en el gobierno de Salinas. Imagínense si en el 2006 el presidente López Obrador hubiera dicho, no, bueno, pues ya vámonos todos a nuestra casa. No, son decisiones que trascienden en momentos en donde estamos viendo pues una ultraderecha que quiere avanzar. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Conflicto con Estados Unidos? No, claro que no. Nosotros queremos que haya tratado comercial y todo lo mejor para México y la relación conjunta. Es decir, no es que nosotros queramos generar un problema, no, pero no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, bueno, no pasa nada. No, pues sí pasa. Y tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Y buscar siempre la vía diplomática. La vía diplomática, siempre buscar pues todos los mecanismos que nos permitan pues tener una buena relación con nuestro vecino, porque ni ellos se van a ir a ningún lado ni nosotros nos vamos a ir a ningún lado. Pero en México decide el pueblo. Ese es el gran debate en este momento. Gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, con todo esto que está pasando de la CENTE, ¿qué hace falta para desactivar el conflicto con la CENTE? Pues esto de la CENTE es cíclico, viene pasando. ¿Hay alguna manera de solucionar esto? Está ahí la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice, no, hay que rebelarnos contra el gobierno. Y provocación, porque yo pienso que es una provocación, de quien llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CENTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde pues deciden actuar con palos, con romper vidrios, en fin. Entonces juntan los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda, que en realidad pues yo lo veo de una manera distinta. Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no, porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto, siempre está abierto. Entonces, lo que quieren muchos es que caigamos en la provocación de una represión, que por cierto yo estoy en contra de cualquier forma de represión. Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación. Si no somos ya sordas, no vamos a caer en la provocación. Entonces, ahí está el diálogo abierto, de puertas abiertas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública,
para trabajar en los temas de los maestros de los distintos estados, en mesas tripartitas, y buscar los mecanismos para mejorar las pensiones también, que es una de las grandes demandas, y la discusión en las escuelas de la reforma educativa, o bueno, de lo que quedó del UCICAM, de la reforma educativa, porque la reforma educativa de Peña se echó para atrás, pero quedaron algunas cosas que los maestros no están de acuerdo. No todos, algunos maestros, porque no son todos los maestros. Es un grupo principalmente de Oaxaca, quienes tienen la representación de la CENTE, de la coordinadora, en las secciones del CENTE. Esto es muy importante. El sindicato de maestros es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En una época de mucho autoritarismo, creció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son pues los mismos maestros. Entonces, la coordinadora tiene la representación sindical formal en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, creo, en estos 3 estados. Otros son maestros que no tienen la representación sindical porque no la ganaron en una elección abierta, pero que se coordinan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y a todos se les atiende, a todos. Entonces se les está atendiendo, hay las puertas abiertas del diálogo, pero no vamos a caer en la provocación. Y aquellos que están permanentemente provocando, para que caigamos en la provocación, pues les decimos, pues mejor entren al diálogo, porque si no parece que son de ultraderecha, la verdad. La verdad eso parece, porque no se entiende por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación. Ellos que le están pidiendo un aumento salarial, quieren conversación con usted, quieren atrás la reforma de las pensiones. Usted ayer tampoco pudo salir por lo de todo estaba trancado, pero usted piensa reunirse con ellos. Usted se ha reunido con los de Oaxaca, como comenta, pero todos los demás, ¿espera usted reunirse con ellos? Yo recientemente me reuní con los de Chiapas, incluso firmamos un acuerdo muy importante para los maestros de Chiapas, con la presencia del gobernador y con la coordinadora como tal. Se están reuniendo el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen toda la atribución para llegar a acuerdos, toda. Considero en este momento pues que no es pertinente esta reunión. ¿Por qué? Pues porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros. Y saben ellos también, pues, si no se puede por temas presupuestales, pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir. Pero hemos estado trabajando, por ejemplo, en nuevos esquemas para pensionistas, que sean más… que se acerquen más al régimen de pensiones anterior. Y está el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que mejora el retiro de los profesores. Entonces se ha estado trabajando en muchos temas. El año pasado abrimos el mecanismo para que lo que más les afectaba de la forma de evaluación de los profesores era la movilidad de una escuela a otra. Y eso pues prácticamente desapareció del UCICAM. Y ahora se trata de una manera muy distinta. Entonces, está el diálogo y tienen la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación toda mi confianza para que puedan llegar a acuerdos. En caso de que tengan alguna duda, me buscan para hacerlo. Pero está ahí la mesa de diálogo abierta. Ok. Presidenta, en otro tema, ¿usted tendría con esto de las relaciones bilaterales, acuerdos, coordinación con Estados Unidos y la injerencia, que no hay injerencia, ¿usted tendría alguna llamada para una reunión con el embajador de Estados Unidos? ¿Lo llamaría para esto? Se reúne muy seguido el embajador con el secretario de Relaciones Exteriores, en algunos casos me he reunido yo. Se reúne también con el gabinete a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores
particularmente el Gabinete de Seguridad o el Gabinete de Migración, que es Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, y participa ahí la Guardia Nacional para temas de seguridad. Entonces hay una comunicación permanente. Pero como mecanismo diplomático, ¿la Cancillería lo mandaría a llamar por las declaraciones que hizo? Están en comunicación permanente. Ayer Roberto habló con el embajador varias veces. Entonces, nosotros no queremos un conflicto, no queremos, o sea, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones. He hablado muchísimo, he hablado como 20 veces con el presidente Trump y si es necesario vamos a buscar la llamada, siempre. Vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y que no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, como se dice. ¿Cree, Presidenta, que la decisión de no entregar en automático al gobernador con licencia Rubén Rocha y al resto de los requeridos por el departamento podría pesar esto en un costo político para las elecciones o para la administración? ¿Para nosotros? No, pues por eso estamos explicando. O sea, lo peor que podría pasar es que ocurriera esto y sin pruebas se detuviera a una persona. Tú no puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque políticamente o porque en los medios dijeron que era culpable o porque políticamente es conveniente. Pues no, claro que no. Conveniente primero, quién sabe para quién. Pero yo sería incapaz de tomar una decisión política para detener a alguien, imagínense. ¿Cómo? ¿Estoy violando la ley? Y yo me comprometí a velar por la Constitución y las leyes mexicanas. ¿A quién le compete eso? A la Fiscalía, y hará su investigación. Y de hecho está haciendo su investigación, tanto que ha llamado a comparecer para ver si son culpables de los delitos que se les acusan. Y va a hacer una investigación. Ernestina pues es una persona muy profesional, muy profesional. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que estemos cerca del pueblo, que expliquemos, que no nos escondamos, que no digamos, ay, está muy difícil esta situación y a ver ahora cómo le hago. No, hay que explicar lo que pensamos y lo que analizamos conjuntamente en el gabinete y lo que analizamos a partir también del jurídico de Relaciones Exteriores, de la propia Fiscalía que nos da su opinión, de la consejera jurídica que nos dicen, a ver, en esta condición, cómo se debe de actuar en torno a la ley y qué cosas debemos de dejarle claro a la gente y al pueblo de México en general. Ser abierta, con tranquilidad, pero también, si es necesario convocar como hicimos, a una campaña informativa, pues hacemos una campaña informativa. Entonces, así somos nosotros, así siempre ha sido mi vida, transparente, abierta y de cara al pueblo, de cara a la gente. Y creo que es lo mejor que puede hacer una presidenta, dar a conocer al pueblo de México por qué se dan estas situaciones, por qué la decisión que tomamos y por qué hay que estar atentos a que esto no vaya a ser un asunto de injerencia o de conveniencia política para otros, y buscar siempre al mismo tiempo una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, porque es nuestro interés para los mexicanos que viven allá y para todas y todos los mexicanos que vivimos aquí, pero no es por la buena relación no decir lo que uno piensa, o si uno está viendo que hay injerencia en asuntos que solo le competen a las y los mexicanos, no decirlo, ¿no? Tiene que ser abierto, claro, y pensando no solo en el momento actual, sino en las implicaciones de lo que haríamos para el futuro, para los siguientes presidentes o presidentas, para nuestros hijos, para nuestros nietos.
¿qué decisión tomamos ahora que influya hacia el futuro? ¿Qué permitimos que ocurra sin darnos cuenta de una visión global hacia las siguientes generaciones? Entonces, es muy importante que todos estemos muy atentos de ello. Fíjese que esta mañana salieron en medios, ¿qué nos dice usted? Porque se puede desmentir, sí o no, que sancionaron y le quitaron la visa a 2 gobernadores. Muchos los desmienten, otros sí. ¿Cómo usted ve esto? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo ve esta retirada de visa a los gobernadores? Salió una nota en LA Times, en Los Angeles Times, ¿no? de 2 gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar, pero antier o ayer lo dije, ¿no? O sea, qué intención con quitar la visa y además hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, porque así se actúa por algunos sectores, para decirle a los mexicanos, aguas, te van a quitar la visa. O sea, hay que estar tranquilos. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas. Pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda, al menos. Y por último, Presidenta, hablando de esto de la injerencia, luego de la explicación que nos ofreció el vicealcalde, el tema, esto no se va a aprobar y la ley reglamentaria no aplicará esta medida en las elecciones de 2027. Entonces, ¿México irá a esas elecciones de 2027 con ese riesgo latente y sin posibilidades de nulidad? Bueno, hoy ya lo establece nuestra norma, ¿no? O sea, constitucional, en efecto hay que llevar a cabo las reformas constitucionales, pero sí establece ya, incluso la presidenta, no sé si pueden poner aquí el artículo 40, ahora que leía el 39, fíjense cómo el artículo 40 con claridad establece que aquí. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia, presidente, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones. Eso es texto vigente actualmente. Hoy está establecido esto, ya nuestra norma constitucional, y también, como vimos ahora, pues se establece que hay posibilidades de nulidad en caso de que se acredite esta injerencia que tuvo efectos. Entonces, faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna, finalmente, ¿no? ¿Podría aplicar para las elecciones del 27? Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar a las normas secundarias, pero dado que está en nuestra norma constitucional, podría haber una interpretación de que estableciéndose en la Carta Magna puede ser considerado. ¿Quién tiene que hacer quién debe hacer esta interpretación finalmente? El Tribunal Electoral. Ahora, es muy importante porque lo que han estado diciendo nuestros adversarios y las críticas es que ahora, como somos unos autoritarios, queremos utilizar este pretexto para anular cualquier elección. Es falso, absolutamente falso. Si es evidente que hay una intromisión del exterior, pues entonces puede ser causa de nulidad. Gracias. Vamos. A ver, compañero. Perdón, acá.
¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos, a todas los que nos acompañan y nos escuchan. Soy Raúl Benet, de Radio Tepoztlán, colaborador también de algunos portales de noticias, de Radio Educación, de Rompeviento TV, de la red de radios comunitarias de México. Qué bueno que recuerda en este día justamente aquel tiempo de cuando Miguel de la Madrid hacía esta referencia al narcotráfico. Yo quería muy brevemente, antes de empezar con mis preguntas, pues sí rendir un cierto memoria, homenaje a Manuel Buendía, que justamente hace 42 años se acaban de cumplir, hace muy pocos días, el 30 de mayo, el asesinato de Manuel Buendía, quien estaba investigando, entre otras cosas, la intervención de la CIA y algunos asuntos de la relación entre el narcotráfico y el gobierno. Y bueno, pues el hecho es de que quien estuvo encarcelado directamente por el asesinato de Manuel Buendía, pues fue de la Dirección Federal de Seguridad, Zorrilla Pérez, de tal manera que creo que me parece me parece importante recordarlo. Aquí estamos rodeados por periodistas y bueno, pues un homenaje a Manuel Buendía Ábalos, a 42 años de su asesinato, y justamente por los temas que nos traen el día de hoy, pues que son temas fundamentales en la agenda del día de hoy. Creo que, digamos, efectivamente hay una historia, sin embargo yo percibo, y creo que muchos y muchas de nosotros coincidimos en esta percepción de que en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido una, digamos, como que se ha concentrado muchísimo una campaña. La campaña existe desde hace años, pero que yo tengo la percepción de que en muy pocas semanas o algunos meses se ha como alineado, se han logrado alinear, porque lo habían estado buscando durante mucho tiempo, muchas fuerzas, tanto la ultraderecha norteamericana, sus agencias, o las agencias norteamericanas, varias de las agencias norteamericanas, los grandes o poderosos medios de comunicación en México y algunas otras fuerzas. Y para mí que el excelente discurso, la intervención que tuvo usted el domingo en el Monumento a la Revolución es una convocatoria, y en todas las plazas públicas del país, a cerrar filas ante esa situación tan grave. Yo estoy totalmente, digamos, cuando menos percibo muy claramente que estamos entre una situación particularmente grave, y tal vez exagero en ese sentido, pero yo sí siento que las cosas se han alineado gravísimamente, muchas fuerzas, ¿no? España, la diputada esta de España, lo que están haciendo en esa universidad de, no sé cómo se llama, de Salinas Pliego, todo lo que todo esto que se ha estado viendo, por supuesto la intervención de la CIA en Chihuahua, etcétera, toda la persecución de los de funcionarios mexicanos por parte del gobierno norteamericano, todo esto sí nos llama a cerrar filas. Sin embargo, nosotros desde nuestras diferentes responsabilidades o áreas de interés o trincheras, tenemos una serie de señalamientos, de observaciones, de cuestionamientos, de posicionamientos en algunos temas que pueden ser divergentes. Entonces, por ejemplo, todo el tema del fracking, que ya lo vamos a discutir un poco más adelante cuando se presenten los resultados de esta comisión que lo está investigando, o algunos otros temas en donde tenemos nosotros señalamientos, cuestionamientos, y ahí, digamos, a lo mejor es una pregunta, no sé si exactamente retórica o si es realmente posible abordarla, pero cómo podemos, y desde el punto de vista, y le pido su opinión, es cómo podemos mantener una posición crítica, una posición, crítica en el sentido constructivo, en el sentido, de no permanecer impávidos ante cosas con las que no estamos de acuerdo, pero manteniendo ese frente, esas filas en torno a las cuales somos conscientes de que tenemos que cerrar filas, ¿no? No sé, veo que mis preguntas generalmente son bastante rebuscadas, a lo mejor un poco complejas, pero creo que la pregunta concreta es esa: ¿cómo es que usted nos concibe a quienes planteamos desde
dentro de la Cuarta Transformación cuestionamientos, señalamientos y divergencias políticas, sobre todo en mi caso en los temas ambientales y de derechos humanos, pero pues que permean toda la acción política. Ese sería mi primer cuestionamiento. Nadie pide que todos pensemos igual. Es absurdo. Un país tan diverso, tan plural en muchos sentidos, pues ¿cómo vamos a pedir que todos piensen lo mismo? Incluso en mi discurso del domingo, en el último párrafo antes del cierre, dije: a las mexicanas y a los mexicanos, podemos tener diferencias, pero tenemos que cerrar filas cuando hay injerencia, cuando consideramos que hay intervención en asuntos que solo le competen a los mexicanos, a todos. Puede ser de la 4T y no estar de acuerdo con, no sé, la planta esta de amoníaco que se está poniendo en Sinaloa. Puede ser de la 4T y no estar de acuerdo con, no sé, que haya formado una comisión para revisar el tema del fracking o las nuevas tecnologías del fracking para saber si es factible o no desarrollarlo en México, dada la dependencia que tenemos de Estados Unidos del gas, porque no es así nada más porque sí. O sea, hay un problema que frente a ese problema es decir, ¿qué hacemos? Además de las fuentes renovables y todo lo que se están haciendo. Puedes no estar de acuerdo y está bien, nadie pide que estemos de acuerdo en todo. El asunto nada más es, hay momentos de definición y en esa definición tienes tú que decir, aún con estas diferencias, ¿dónde estoy? ¿Estoy acá o estoy allá? Manteniendo tus críticas, pero hay momentos de definición en la historia de los pueblos y me parece que este momento es un momento de definición. Eso no quiere decir que pienses como yo en todo, pues sería hasta aburrido, no, pero sí darse cuenta de la ofensiva que hay y qué prioridad pones en todo, sin renunciar a tus principios y a lo que piensas. Muy bien, entonces para no aburrirnos, pues, pasado mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente y hay algunos temas pues en la agenda que creo que sí son muy importantes. Por supuesto que todo el asunto de los maestros y todo el asunto de la injerencia extranjeras son fundamentales. Sin embargo, hay otros temas que también pues preocupan mucho. Yo he estado dando seguimiento, por un lado, al tema de la minería y de calica en particular en Playa del Carmen, me voy a referir un poquito más adelante a ese, pero también algunos de los asuntos que están ocurriendo con megaproyectos, sobre todo en las penínsulas, pero en todo el país, ¿no? En particular en Baja California Sur, en la Sierra de la Laguna, se están llevando a cabo proyectos dentro de la Reserva de la Biosfera, un área natural protegida, proyectos pues básicamente en la clandestinidad, donde llega el material, llegan vigas de acero, cemento, diferentes comunidades de ahí de la Reserva de la Biosfera de la Laguna y pues parece que no hay, los esconden, ahorita están escondidos bajo lonas o bajo los árboles y parece que no hay una, digamos, de dónde viene este tipo de proyectos, en particular en la Sierra de la Laguna. Y hay algunos otros temas ahí también en Baja California Sur, el ordenamiento territorial de La Paz, que de alguna manera, si bien tiene muchos elementos muy positivos, también tiene una parte que parece destinada a garantizarle a las mineras de fósforo que puedan seguir explotando justamente en una de las pocas regiones que quedan para la recarga de acuíferos de allá de Baja California Sur. Ahí también hemos estado viendo a lo largo del tiempo como muchas empresas hoteleras se han ido quedando con los caminos y no se ha logrado resolver también ese tema, que es también bastante grave.
Y son varios de los temas, pero hay una de las cosas que saltan a la vista es el hecho de que hay esta política de deforestar, de tumbar, y luego inmediatamente después fraccionar o desarrollar, ¿no? Otro de los temas allá que es muy interesante, que yo creo que es importante reconocer y festejar el hecho de que se haya echado abajo el decreto que permitía que Loreto se convirtiera en un puerto de altura, en un puerto para los cruceros, igual que pasó en Majagual. Yo creo que son cosas que tenemos que no solo reconocer, festejar, agradecer que se hayan detenido esos proyectos, tanto el de Majagual en Quintana Roo como el de Baja California Sur, en Loreto. Sin embargo, en Loreto, de todos modos, sigue haciendo falta urgentemente el plan de manejo del área natural, porque siguen llegando cruceros con el impacto que tienen, o sea, ya no es el puerto de altura. Pero bueno, entonces estos temas en particular de la sierra, de la laguna, del ordenamiento territorial de Ensenada y el tema del plan de manejo del área natural protegida de Loreto, creo que son temas que sí nos gustaría poder abordar con las autoridades correspondientes. Sí. En el caso de Baja Sur, ahí ha estado muy de cerca Ileana Villalobos y Marina Robles, también en Baja California. Y ahí donde hay una denuncia, pues actúa Profepa, siempre. De hecho, actúan de manera coordinada. Entonces, si hay algún caso de alguna construcción ilegal y está en zona federal, pues actúa Profepa, si no, pues son los gobiernos estatales. Y siempre tenemos comunicación con ellos en caso de una situación como esta. Es cierto que en muchos lugares ha crecido el turismo de una forma muy desordenada, vamos a llamarle así, con implicaciones ambientales. Entonces tiene que cuidarse y tiene que haber una coordinación entre los municipios, el Estado y la Federación. Son dos temas más. Uno de ellos es el asunto de esta planta gasificadora. Justamente usted hablaba ayer de la belleza y de la importancia del estado de Sonora y particularmente del Golfo de California, y no solo por su belleza, por la importancia que tiene también en términos de pesquerías, en términos ecológicos, etcétera. Y sin embargo vemos que se sigue avanzando en este proyecto Saguaro, un proyecto que muy poco tiene que ver con la soberanía nacional, porque es un proyecto para exportar gas tejano al continente asiático. Y bueno, pues sí quisiera preguntar cómo va esto, si efectivamente es verdad que el proyecto sigue avanzando, los gasoductos que se están construyendo hacia esa zona de donde está el proyecto Saguaro en el Golfo de California, y qué se puede hacer para detener esto, o si se va a hacer, sería esta pregunta. Yo creo que primero hay que conocer, digamos, el proyecto y los impactos ambientales que pueda tener. Entonces se está trabajando en ello, está trabajando la Secretaría de Medio Ambiente y la CEA, que es quien hace estas evaluaciones. El lugar donde está ubicado, cuántos barcos llegarían, en fin. Entonces, hacer la evaluación de impacto ambiental de fondo y ver realmente, incluso internacionalmente, porque es una zona protegida internacionalmente, si cumple con las especificaciones o no el proyecto, como otros proyectos que se desarrollan. Uno puede decir, bueno, la refinería Dos Bocas tuvo impactos ambientales, pues sí tiene impactos ambientales, pero al mismo tiempo da soberanía al país. Entonces, toda actividad humana, tú lo sabes, pues provoca impactos ambientales. El asunto es la evaluación, la valoración del impacto, si se puede mitigar y si es reversible o no el impacto que pueda tener. Entonces, en función de eso es que se evalúan los proyectos. Este proyecto fue aprobado desde el presidente López Obrador. Ya se había aprobado el impacto ambiental, no es un proyecto nuevo y tiene sus consideraciones en términos
pues de la relación con Estados Unidos también, porque es importante decirlo. Entonces, en esa perspectiva hay que evaluarlo y hay que evaluar sus impactos ambientales. Si realmente daña la zona de la vaquita marina y de la totuaba o no, si está en otra zona de las ballenas, cada cuánto entraría un barco, cuál sería la ruta del barco, cuántos barcos entran ahora, cuántos barcos adicionales entrarían. Entonces, en función de eso es que hay que evaluarlo y valorarlo. Porque si no, pues uno dice no a todo. Entonces, no es no a todo. Hay ciertos lugares donde no se pueden hacer cosas porque deben estar protegidos. Y hay otras donde hay que valorar sus beneficios y sus no beneficios en función, pues, de una visión integral y de los impactos ambientales que realmente puedan provocar, y no los que se dicen que van a provocar, sino bajo una evaluación científica de los impactos ambientales de un proyecto. Creo que ahí todavía está muy pendiente para ese proyecto en particular todo el asunto de la consulta pública, porque se hizo una manifestación de impacto ambiental para otra actividad, que era la de la desgasificación, más bien la gasificación del gas licuado, y con esa misma manifestación de impacto ambiental se adecuó, pero ya digamos el proyecto actual, sus impactos acumulados, el gasoducto, toda la obra en el mar, toda la obra en la tierra, sí se requiere una manifestación de impacto ambiental de carácter regional, y que se ponga a discusión, que se ponga a consulta pública esa manifestación. Lo que diga la ley se va a hacer. Por último, ahora, repito, ese proyecto ya estaba aprobado. Sí. La manifestación de impacto ambiental estaba aprobada, ya se había hecho la consulta. O sea, es algo que nosotros recibimos aprobado. Nosotros estamos haciendo una segunda valoración de los posibles impactos que pueda tener a partir realmente del proyecto. Exacto. Porque dicen, va a entrar 5 barcos diarios. No es cierto. Sí, creo que es importante revisar. Y la ruta de los barcos, etcétera. Si la manifestación de impacto ambiental que está aprobada realmente es para el proyecto actual o una versión muy anterior y muy distinta. Por último, Presidenta, quisiera preguntarle sobre, aquí en la mañanera se planteó hace unos días la negociación que existe con Calica, con la empresa Vulcan, que tiene demandado a México a través de estos instrumentos de disputa de las empresas contra los estados, que por cierto se acaba de incluir este mismo instrumento en el tratado que se firmó la semana pasada con la Unión Europea. Bueno, no es el mismo, es diferente, pero en el fondo tiene las mismas implicaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo va el tema de Calica? Se había mencionado que se estaría buscando pues posiblemente otorgarle el acceso a algunos otros predios. Eso no me quedó claro, pero así lo entendí, que se estaría buscando que en otros predios siguiera extrayendo el SASCAP, la roca caliza, la empresa, para seguírsela llevando. Eso no me quedó claro, y también pues, me gustaría si eso es lo que se está buscando como ofrecimiento para la empresa y cómo va ese proceso. Se está en pláticas con la empresa y se está buscando llegar a una solución negociada. Si llegara a extraerse más material, se está buscando que sean zonas impactadas, que ya estén impactadas de por sí y que no generen un problema en el lugar. Hay una demanda internacional por cierto monto de miles de millones de dólares. Entonces, en ese proceso pues, estamos viendo si es factible llegar a un acuerdo o no, de manera muy responsable. Entonces, hay pláticas con la empresa Vulcan, se llama. Ellos tienen el puerto, ellos tienen la concesión del puerto, que es un puerto de altura muy importante para Quintana Roo, y también en esa plática pues estamos viendo qué salidas consensadas puede haber, que sean acordes con un acuerdo al que se pueda llegar. Muchas gracias. Sí. 9:30 ya son. Vámonos. Mentiras. Detector de mentiras. Hoy en la tarde viene Luisa, Ahorita lo volvemos a anunciar.
Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Desmentir las falsedades que difunden medios de comunicación y comentaristas es garantizar a las y los ciudadanos el derecho a la información plasmado en la Constitución. Es ejercer el derecho de réplica y también es informar con la verdad. Quienes hacen de la mentira un arma política han difundido la falsa narrativa de una persecución que no existe. Veamos el detector de mentiras de esta semana. Falsos desabastos de combustibles y mentiras sobre la situación de zonas arqueológicas son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Conductores de TV Azteca y de ADN Noticias, Carlos Loret de Mola, Carlos Alarraqui y medios digitales como Político MX han asegurado que el gobierno de México persigue a María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua. El régimen está echado a andar contra la gobernadora de Chihuahua, que es de oposición. ¡Mentira! El gobierno de México no persigue ni investiga a la gobernadora de Chihuahua. La Fiscalía General de la República citó a María Eugenia Campos con el único fin de conocer su testimonio para llegarse de elementos para integrarlos a la investigación acerca de la participación de agentes extranjeros en el descubrimiento de un laboratorio clandestino en Chihuahua y no ha emprendido ninguna acción judicial en su contra. 2. El Universal, La Silla Rota, José Cárdenas, Javier Alatorre, Manuel López San Martín, Lucy Bravo en ADN Noticias, Carlos Loret de Mola en Latinus y otros medios digitales aseguraron que Marco Antonio Almanza Avilés, ex titular de la Policía de Investigación de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos. ¡Mentira! Marco Antonio Almanza no se entregó en Estados Unidos. 3. Los diarios Reforma, El Financiero y El Siglo de Durango aseguraron que existen problemas de abastecimiento y desabasto de combustible en distintas regiones de México. ¡Mentira! Desde el 25 de mayo, Pemex informó que el suministro de hidrocarburos opera con absoluta normalidad a nivel nacional. Aclaró que cuenta con el volumen de producto necesario para satisfacer la demanda de todos sus clientes de manera oportuna. Pemex confirmó que tanto los canales de distribución como la logística de entrega en las estaciones de servicio funcionan bajo los esquemas regulares programados, desmintiendo cualquier paro o insuficiencia en la cadena de distribución. 4. El diario El Universal publicó que el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán se encuentra en abandono. ¡Mentira! El Instituto Nacional de Antropología e Historia rechazó cualquier señalamiento de abandono en las labores de conservación, rehabilitación y protección del monumento e informó que actualmente se ejerce una inversión económica de 30 millones de pesos destinada de forma específica al fortalecimiento de la infraestructura del templo. 5. La Silla Rota, el diario El Norte y Manuel López San Martín aseguraron que los cambios a la reforma al Poder Judicial regalan a magistrados del Tribunal Electoral hasta 17 años en el cargo. ¡Mentira! La propuesta legislativa no otorga ninguna extensión directa, automática ni vitalicia a los periodos actuales de los magistrados. Establece una vía de postulación abierta y regulada mediante elecciones. La iniciativa propone formalmente que en el año 2028 se celebre una jornada electoral para elegir a los magistrados del Tribunal Electoral, fijando la duración de dicho encargo por un periodo determinado de 5 años, el cual vencerá en el año 2033. Gracias, Presidenta. Gracias. Hoy a las 5 de la tarde aquí, por la cuenta de Gobierno de México, Derecho de Réplica con Luisa María Alcalde. Gracias a todos. Al mediodía.